Silaje de calidad, un aliado estratégico en la producción pecuaria. El silaje de maíz y sorgo granífero es una de las herramientas forrajeras que mayor impacto causó en la producción pecuaria argentina, y quizás sea por su excelente palatabilidad, por su muy buena digestibilidad, por el aporte de energía que le da a las dietas, incluso en zonas marginales donde la posibilidad de contar con forrajes de calidad es realmente escasa. Hay que tener en cuenta que la calidad del forraje de silaje de maíz y sorgo granífero tiene que ver con el material ensilar, con el proceso de producción de silaje, los procesos fermentativos, los procesos mecánicos, sin descartar que la mayor cantidad de pérdidas ocurre en el proceso de extracción y suministro, que está involucrado también durante la confección del mismo. Para determinar la especie de sorgo o maíz más apta a ensilar, hay que tener en cuenta el potencial de rendimiento en grano que tendría la misma según la zona agroclimática, ya que el objetivo del silaje es obtener un suplemento energético para la dieta cuando el rendimiento del maíz en grano es escaso y no representa ni siquiera un 30 o 40% del total de materia seca de la planta. Deberá pensarse directamente en el sorgo granífero como la mejor especie para la producción de silajes. En el caso de los sorgos, aunque la variabilidad de rendimientos no es tan grande, sí lo es la relación espiga-planta. Buscar especies de menor porte cuando se quieran lograr silajes con mayor valor energético, teniendo en cuenta que el aporte total de materia seca se verá disminuido por la menor contribución de biomasa. Independientemente de que se utilice sorgo o maíz, siempre deben buscarse tres características: alto aporte de grano para lograr un alimento energético, plantas con capacidad de permanecer verde mientras el grano va madurando, para poder aprovechar el almidón del grano sin perder el potencial fermentativo del material a ensilar, ya que está íntimamente relacionado con el porcentaje de humedad del mismo, sobre todo en zonas subtropicales. Porcentaje y digestibilidad de la fibra, ya que es uno de los factores que más influencia tiene en el consumo de alimentos en los rumiantes. Independientemente de la especie o de la variedad que se vaya a ensilar, lo que va a marcar el momento de picado es el estado de madurez del grano. Lo que tenemos que buscar es que el grano siempre tenga un tercio de línea de leche, quiere decir que tenga un buen estado de madurez o madurez avanzada para acumular mayor cantidad de energía. En años desfavorables, donde la producción de grano realmente no es buena, deberíamos ver el estado de la planta, y cuando el grano no alcanza ni siquiera a cubrir el 30% del total de materia seca de la planta, tendríamos que ver que un 30 o un 35% de la planta, la parte basal, esté seca. Lo que debemos asegurar siempre es un buen contenido de materia seca en el silaje final, que debería rondar alrededor del 35% de materia seca, para de esa manera tener buena calidad de forraje y buena amortización de los costos. Sabiendo que el sorgo madura su panoja de a tercios y que la dificultad para el quebrado de los granos es mayor, se determina el momento de picado cuando el tercio superior de la panoja está duro, el medio pastoso y el inferior lechoso. La elección de materiales con grano grande siempre facilita el quebrado de los mismos, y ese es un dato relevante cuando se quiere retrasar el momento de picado buscando un mayor contenido energético en los silos. La altura de corte está influenciada por varios factores, pero en líneas generales se destaca la importancia de cortar siempre a una altura aproximada y no menor a los 50 centímetros, o por lo menos por encima de la inserción de la primera hoja, sobre todo en años en los que los rindes y el desarrollo del cultivo son menores. La parte basal de la planta es la que tiene mayor cantidad de agua y de fibra. Por eso una recomendación útil sería cortar por encima de los 30-40 centímetros. De esa manera estamos logrando mayor digestibilidad de todo el forraje cosechado, estamos evitando la contaminación con tierra, no estamos levantando la primera hoja basal de las plantas, que por lo general está en contacto con el suelo, y por otro lado estamos dejando un remanente de forraje que me sirve como protección al suelo, además de dejar la parte basal que tiene mayor contenido de potasio como un remanente incluso de fertilizante a nivel de suelo.
El tamaño de picado óptimo es de 1,5 centímetros uniforme, con el grano quebrado, sin importar demasiado que se encuentre entre un 5 y 10% de partículas mayores a los 2,5 centímetros. Estas servirán como fibra efectiva en el caso que se utilice como único alimento en alguna época del año, disminuyendo los riesgos de trastornos ruminales. Lo ideal sería que dentro del silo nunca existan partículas que tengan más de 8 o 10 centímetros, porque esas partículas van a ser elegidas dentro del comedero por los animales y de esa manera las van a rechazar, dejando de lado nutrientes solubles, ácido láctico, almidón, azúcares solubles. Ese efecto de sustitución es realmente malo. Y por otro lado, es conveniente que todos los granos estén partidos o al menos heridos en algún punto para que tengan el máximo aprovechamiento a nivel ruminal, la energía que demuestre ese silo sea realmente aprovechada por los animales y de esa manera tengan una expresión de todo el potencial de producción que tiene ese forraje. Aunque a veces se piense lo contrario, la fermentación es un proceso previsible y fácilmente manejable para lograr un alimento voluminoso con alto valor nutritivo. El llenado rápido del silo, el desparramado del forraje parejo y la alta compactación es lo que me va a bajar el índice de respiración de ese forraje, generando una fermentación láctica lo más acelerado posible y de esa manera determinando una calidad excelente del forraje conservado con mínimas pérdidas por respiración durante el proceso de su confección. Esto redundará en mayor energía, elevando los índices de eficiencia productiva. La demora en el llenado y compactación dan como resultado una mayor proporción de ácido acético, disminuyendo la calidad final. Un silaje de color oscuro y olor avinagrado demuestra preponderancia de ácido acético, en tanto que un material amarillo verdoso y olor frutado demuestra una correcta fermentación con alto valor energético. Lo ideal para la distribución del material arriba del silo es que no tengan capas de más de 10 centímetros, que esté bien distribuido y que la capacidad de trabajo que tiene el equipo de compactación sea acorde al equipo de picado. Otro de los aspectos es no subir ni con los acoplados forrajeros ni con los camiones arriba de los silos aéreos, silos búnker o silos trinchera, para no incorporar tierra entre capa y capa de forraje, asegurando de esa manera la mayor calidad posible del silaje a confeccionar. Aunque existen muchas alternativas para crear una estructura de almacenaje, siempre se debe considerar el suelo sobre el que se construirá el silo antes que las paredes. Un suelo compactado y bien mantenido es esencial para que el forraje pueda ser extraído y suministrado diariamente, independientemente de las condiciones climáticas reinantes al momento de la extracción. La estructura sobre la cual se va a depositar el material para la confección de silos aéreos nunca debe ser cavada, sino más bien tiene que estar sobrelevada, tratando de que el piso tenga una pendiente de aproximadamente 2 grados para facilitar la escorrentía del exceso de humedad que pudiera surgir en un silo que no esté bien corregido con materia seca. Otro de los puntos a tener en cuenta es prever un sistema de zanjeo para eliminar ese remanente de humedad que podría impedir una buena fermentación. Es importante tener en cuenta que el remanente de humedad no es bueno porque por lo general se lleva entre un 6 y un 8% de materia seca de altísima digestibilidad que se está tirando, eliminando, desperdiciando y en definitiva no llega a los comederos ni a la boca del animal, dando un material que no va a ser tan fácil de amortizar. En lo referente a los silos bolsa, se debe minimizar el riesgo de roturas. Es aconsejable ponerlas en lugares altos y bien drenados, alejados del alcance de las copas de los árboles, para evitar que la caída de ramas puedan dañar el film. Deben estar ubicados en dirección norte-sur para que la incidencia de los rayos ultravioleta del sol sea pareja en la cara este y la oeste, para evitar el deterioro prematuro de una de las caras de la bolsa. Otro de los aspectos que debemos medir y tener en cuenta en la confección de las bolsas es el índice de compactación, que se mide a través del estiramiento de la bolsa, pero también es bueno ver cómo sale la bolsa alineada del túnel de compactación. Es bueno que no salga ni soplado hacia arriba, lo que indica un exceso de compactación, ni succionada hacia abajo la bolsa, lo que indica que estamos metiendo poca presión de compactación y estaríamos siendo ineficientes en utilizar el recurso plástico que para nosotros representa un costo.
periódicamente, las bolsas deben ser controladas para reparar cualquier rotura que se haya producido durante su estabilización y almacenaje, teniendo en cuenta que si los daños son severos, se deberá proceder a su consumo de la manera más rápida y eficiente posible. En el caso de la confección de los silos aéreos, el tapado de los mismos debe ser cuidadoso y en forma eficiente para evitar costos. Las uniones de las mantas plásticas deben estar muy bien hechas para evitar filtraciones de agua a la masa de material ensilado. La cobertura plástica debe superar en un 30 o 40% las dimensiones de la base del silo, y para sujetarla es aconsejable contar con una mitad de cubierta de auto por cada metro cuadrado de superficie de cobertura, para asegurar que la misma no se vuele ni se deteriore en forma prematura. Para que el proceso de extracción y suministro sea realmente eficiente, debemos empezar por dimensionar nuestro silo acorde a la tasa de extracción que va a tener ese silo. Lo ideal es extraer de la pared expuesta alrededor de 35 centímetros de toda la pared expuesta del silo, teniendo en cuenta que un silaje normal con buen contenido de grano puede llegar a tener una densidad de 230 kilogramos de materia seca por metro cúbico. De esa manera, con un buen dimensionamiento y una buena tasa de extracción, se va a hacer el mayor aprovechamiento de ese recurso forrajero. La confección de silajes de calidad cuenta con tecnología medida y probada para elevar los índices productivos con disminución de costos por mayor eficiencia en el sistema. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.